Bien, muy buenos días con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que inauguramos el día de hoy sobre precedentes. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La conferencia internacional del día de hoy sobre precedentes sin obligación, el caso chileno y su práctica jurisprudencial, se inscribe en el marco de cumplimiento de estas funciones y lo hace además de la mano de un experto en la materia, quien ha dedicado buena parte de su vida a pensar, repensar, estudiar los precedentes. Prueba de ello es que ha leído recientemente una tesis doctoral. En ese marco, la conferencia del día de hoy entonces está a cargo del profesor doctor Juan Bío Vargas, a quien le agradecemos de manera especial que haya aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado César Ochoa Cardich. Doctor Juan Bío Vargas, le damos una cordial bienvenida virtualmente al Perú, porque él está saliendo desde Chile, desde Valdivia, y antes de dejarle en el uso de la palabra, le haré una muy breve presentación de su CV. Como había señalado, el doctor Bío Vargas es doctor en Derecho por la Universidad de Génova y la Universidad Austral de Chile. Tiene una doble titulación. Es magíster en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Diego Portales de Chile. Es vicepresidente del Instituto de Estudios Judiciales, director de la Revista de Estudios Judiciales y secretario de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Chile. Como había señalado, también en los últimos años ha dedicado buena parte de su vida académica y de investigación a la teoría de los precedentes judiciales, tema que el día de hoy abordará en los 45 minutos que le dejamos entonces en el uso de la palabra, doctor Bío Vargas. Adelante, muchísimas gracias. Muy buenos días. Quisiera agradecer a quienes han hecho posible esta instancia. En primer lugar, al magistrado César Ochoa Cardich, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, por haberme invitado a exponer. En segundo lugar, a la doctora María Candelaria Quispe Ponce, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, quien ha dispuesto estupendamente todo lo necesario para que yo pueda estar aquí el día de hoy. Por último, gracias a todos aquellos que están viendo esta presentación por su interés. Espero poder satisfacer sus expectativas. Hoy les hablaré acerca de los precedentes judiciales en Chile. El plan de la exposición será el siguiente. Veamos la segunda diapositiva. Primero, un marco teórico acerca de los precedentes no obligatorios, que es la base de mi tesis doctoral. Segundo, una explicación del modelo chileno de precedentes. Y luego concluir con algunos problemas prácticos del modelo chileno de precedentes. Vamos con la siguiente diapositiva referida al marco teórico. Bien, el contexto. Para que comprendan bien la posición desde la cual hablaré de los precedentes, deben saber, ya lo se dijo en la introducción, que por una parte soy miembro del Poder Judicial de la República de Chile, soy secretario de una Corte de Apelaciones, un tribunal de segunda instancia, y he sido antes de este cargo, en el cual sirvo desde el año 2020, juez del trabajo, juez penal, acá se dice juez de garantía, juez de competencia también común en una pequeña ciudad que se llama Panguipulli. Ahí me tocó ser al mismo tiempo juez civil, juez de familia, juez del trabajo. Con esto quiero decirles que el punto de vista interno de quien se toma en serio la práctica y participa en ella estará presente en aquello que les diré hoy acerca de los precedentes en Chile. Por otra parte, con ocasión de mis estudios de doctorado, que concluí a principios de este año,
Me he dedicado los últimos años de mi vida a investigar acerca de los precedentes judiciales desde una perspectiva teórica, es decir, he tratado de determinar de la mejor manera posible un concepto de precedente. Voy a dedicar los primeros minutos entonces a explicar esta idea teórica a la cual me dediqué y luego cómo la podemos llevar o aplicar en la práctica chilena. En mi tesis, reconstruí el concepto de precedente a partir de la idea de uso de sentencias previas en la fundamentación de sentencias actuales. En este contexto fue que me pregunté si sería posible intentar una teoría general de los precedentes judiciales que aprovechara el instrumental analítico desarrollado en la teoría de las normas y de los sistemas normativos. Es decir, dado que el derecho puede ser explicado como un conjunto de normas, ¿en qué medida los precedentes judiciales, como parte del derecho, podían ser incluidos y explicados desde dicha categoría conceptual, la categoría de norma? La hipótesis que defendí es que los precedentes pueden ser significados como discursos judiciales que expresan normas o enunciados del discurso judicial que expresan normas. Uno de mis mayores objetivos era poder plantear un concepto de precedente que fuese explicativamente suficiente para contextos del derecho continental como para aquellos del ámbito anglosajón con tradición del stare decisis. Es un lugar común, como sabrán muchos de ustedes, que en los sistemas jurídicos de raíz continental o de derecho legislado, los precedentes no se encuentran o no suelen encontrarse en el catálogo de las fuentes formales del derecho. En estos, la fuente formal rey es la ley. Si bien es cierto que en Latinoamérica podemos encontrar manifestaciones de precedentes obligatorios, el mismo Perú es un caso, también es cierto que esas manifestaciones autoritativas de los dictámenes de ciertas cortes, también ocurre en México, en Colombia, en Brasil, son excepcionales dentro del contexto cultural del derecho del civil law, en comparación con la cultura de la vinculatoriedad del precedente propia del common law. Teniendo presente esa gran división cultural, quise contribuir a la construcción de una teoría unitaria de los precedentes judiciales, atendiendo a un aspecto común en ambas tradiciones. ¿Qué es eso común en ambas tradiciones? La práctica de usar decisiones pasadas para la solución de casos posteriores. ¿Cómo se ve esto? Se detecta lingüísticamente por la cita, el parafraseo o la referencia que en el discurso de una sentencia posterior se hace del discurso de una sentencia previa, lo que viene a constituir el objeto observable, preteórico, de lo que es un precedente. Dicho de otro modo, si me preguntan cómo saber que existe un precedente, la manera más simple es ver esa, comillas, marca lingüística de una sentencia previa en el documento de una sentencia posterior. En definitiva, un precedente judicial no sería más que un uso de lo dicho en una sentencia previa para justificar el discurso de una sentencia posterior. En otras palabras, un precedente es una sentencia judicial dictada en un tiempo previo cuyo seguimiento es relevante para la justificación de una sentencia posterior. Con este hallazgo, ya me encontraba en posición de hacer un segundo planteamiento. El concepto de precedente se refiere al uso de la ratio decidendi de una sentencia previa, pero no necesariamente a la obligatoriedad de ese uso. Dicho de otra manera, la vinculatoriedad no es una nota característica del concepto de precedente, sino que solo de una clase de estos. En consecuencia, es posible hablar, sin que sea una contradicción en los términos, de precedentes no obligatorios, que es parte del título de esta presentación. En efecto, el hecho de que el uso de sentencias previas pueda hacerse en ausencia de una regla que se refiera a dicha actividad, que lo declare como obligatoria, es una prueba de que la noción de precedente es independiente de la efectiva vinculatoriedad de los precedentes en un ordenamiento jurídico determinado. Esta idea tiene unas consecuencias teóricas a las cuales no me referiré el día de hoy, pero que podría resumirse en lo siguiente. Hay dos modos de concebir a los precedentes
según las reglas secundarias que existan en una determinada comunidad. Precedentes que lo son por una cuestión de validez normativa, es decir, porque el proceso de producción de precedentes se ajustó a normas supraordenadas que sí lo disponen. Dicho en breve, las sentencias que dicte el Tribunal Constitucional cuentan como precedentes, o las sentencias que dicte la Corte Suprema de una determinada comunidad deberán ser siempre seguidas. Y precedentes que lo son por una cuestión de vigencia normativa, ya no de validez. Es decir, porque la práctica de los propios tribunales, en ausencia de normas de producción normativa, permite presumir, bajo un juicio de probabilidad, que dicha sentencia previa será aplicada o seguida en el futuro. Conforme a un principio teórico que se llama el principio de efectividad, una norma, en este caso la ratio decidendi de las sentencias previas, debe considerarse jurídicamente existente, aunque no responda a criterios de validez, toda vez que sea generalmente aceptada y observada. Por último, para el modelo del precedente vinculante, la idea de precedente consiste en que este es un dispositivo que constriñe o limita la actividad del tribunal posterior, el cual no puede, salvo casos justificados, apartarse de la decisión pasada. En cambio, para el modelo del precedente no obligatorio, la idea de precedente consiste más bien en que el tribunal posterior aprende o imita lo dicho en un caso semejante de manera previa. Solo para terminar esta parte de la referencia teórica, les quiero mostrar la imagen de, si quieren leer el libro de mi director de tesis, un gran libro que expone las principales cuestiones teóricas sobre el presente, que es Precedente, una aproximación analítica del profesor Álvaro Núñez Vaquero, que enseñó muchos años en Valdivia y ahora está en la Universidad de Murcia, España. Vamos ahora con la segunda parte de esta exposición, que es el modelo chileno de precedentes. Bien, para hablar del modelo chileno de precedentes, me quiero valer de una declaración hecha por una magistrada de la Corte Suprema de Chile en el periódico más tradicional de este país, que es El Mercurio, sobre los precedentes. Ahí, la segunda es. Ello porque hace un par de semanas, justo mientras estaba preparando esta exposición, lo cual me vino muy bien, la Corte Suprema de Chile lanzó un buscador jurisprudencial. Ya había uno, pero esta vez que mejora la experiencia de búsqueda con ayuda de inteligencia artificial. Ahí está el sitio web. Basta con que pongan el juris.pejut.cl y va a ir al motor de búsqueda. Bueno, volvamos a la imagen de la columna de la ministra, de la magistrada. Esta es del 11 de julio del 2025 y se titula El estudio del precedente jurisprudencial. Me voy a servir del orden de las ideas que expone en dicha columna o dicha nota editorial para hablar sobre el sistema de precedentes en Chile. Vamos con la siguiente diapositiva. Un primer acerto es el siguiente. En el ordenamiento jurídico chileno no se consagra el precedente jurisdiccional desde un punto de vista vinculante para futuras causas. Las decisiones pasadas no obligan a los jueces en casos futuros. Esto es una cuestión que en Chile es un mantra. O sea, estamos todos de acuerdo en que en el ordenamiento jurídico chileno no hay precedentes vinculantes. ¿Ya? Yo ya les he dicho que, a mi juicio, eso no es un problema. Para algunos autores hay un oxímoron en decir precedente no vinculante, es decir, quien dice precedente dice vinculante. Yo postulo teóricamente que eso no es así y voy a dar cuenta de cómo esto en la práctica chilena también queda demostrado. Bueno, esto consiste, esta afirmación es tributaria de la creencia extendida en Chile de que, bueno, desde luego estoy de acuerdo con aquello, no hay precedentes vinculantes en Chile. Pero esto se deriva no necesariamente de la ausencia de reglas que establezcan positivamente la vinculatoriedad, sino más bien de una interpretación de una disposición del Código Civil chileno. La siguiente diapositiva.
El artículo tercero del Código Civil chileno de 1857, como sabrán ustedes, redactado por don Andrés Bello, señala lo siguiente: solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Y el segundo inciso dice: las sentencias judiciales, el subrayado es mío, no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. A partir de aquello, buena parte de la práctica y de la jurisprudencia chilena, de la dogmática, ha entendido que en Chile una sentencia no produce ningún efecto más allá del efecto interpartes. ¿Ya? Pero eh, esto podría no haber sido así. Voy a volver después sobre el artículo tercero, pero veamos cómo fue el proyecto de 1841 previo al Código Civil definitivo. En el artículo noveno del título preliminar del primer proyecto de Código Civil decía lo siguiente: los jueces pueden interpretar las leyes en cuanto aplicables al caso especial sometido a su conocimiento. Y esto es lo que me interesa destacar: y les es permitido fundar su interpretación en decisiones judiciales anteriores, pronunciadas por una Corte Superior o Suprema. Es decir, esta idea que les mencionaba al principio del uso de sentencias pasadas es recogida o era recogida en este proyecto como una forma de actuar de los tribunales. Pero finalmente este proyecto no llegó a la luz y nos quedamos con el artículo tercero. Sin embargo, si nos fijamos al respecto, este artículo que les mencionaba del proyecto de 1841 dice: y pasadas en autoridad de cosas juzgadas. Pues bien, ahora sí a la siguiente diapositiva. Hace varios años ya, el profesor Alejandro Romero Seguel escribió este libro que se llama La jurisprudencia de los tribunales como fuente del derecho, y hace una revisión del artículo tercero que les mostraba antes, y dice: eh, el uso del artículo tercero en realidad debe entenderse como una regla referida a la cosa juzgada, no a los precedentes. Es decir, a lo único que se refiere es que la fuerza obligatoria, el imperio que se refiere que puede tener la ejecutividad de la sentencia, solo se aplica cuando hay cosa juzgada y solo respecto de las partes a las cuales se refiere, pero no se refiere al hecho de que lo dicho en una sentencia, el criterio establecido, la forma de interpretar una disposición, no pueda ser tenida en cuenta en otra sentencia posterior. Es cierto, el proyecto de 1841 lo decía de una forma mucho más prístina, pero el artículo tercero, si uno lo lee bien o si uno lo interpreta en tal sentido, no está negando esa posibilidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Eh, Continúa el- es otra, parece que la que tengo, la anterior. Esta. Sin embargo, la que parte en sin embargo. Dice después la columna, volvemos a la columna de opinión. Sin embargo, en la medida que un mismo tribunal siga sus propios precedentes, dota de coherencia sus decisiones, además de cumplir con fines superiores como la igualdad ante la ley, la certeza y la seguridad jurídica. Pues bien, lo que quería decir antes de llegar a este punto: los jueces pueden, o sea, lo que reconoce la columna de la presidenta, o sea, de la ministra, es que justamente hay un valor en el autoprecedente también. Es decir, por un lado, dice: no estamos reconociendo los precedentes vinculantes. Después yo le hablé de que tenemos una tradición del artículo tercero que se refiere a la cosa juzgada más bien. Y después la columna continúa con que el propio precedente al menos es un valor, ¿ya? Es decir, no tenemos seguimiento obligatorio, pero sí es un valor de la judicatura que respete sus propias decisiones. Es lo que se llama el autoprecedente. O sea, en el primer caso, la categoría del precedente vertical descendente; en este enunciado, la categoría del autoprecedente. ¿Por qué? Porque el autoprecedente, como bien dice aquí, cumple con un fin superior, y son los principios constitucionales en los cuales
se funda la ética de los precedentes. ¿Por qué tener precedentes, aun cuando no estén establecidos positivamente? Por la igualdad ante la ley, por la certeza y seguridad jurídica, que vamos a ver después es un problema en la práctica judicial chilena. La igualdad ante la ley, porque ante una misma situación uno espera que se dé la misma solución. Si aquello no ocurre, da lugar a la duda, da lugar al arbitrio, da lugar a la desconfianza frente a la institución. Por otra parte, cuando hay certeza de que se va a resolver de una manera consistente, el justiciable puede modular su conducta, puede prever cómo va a ser resuelto. ¿Ya? Lo que es propio además del estudio propio del realismo jurídico, de poder configurar el comportamiento en base a la real aplicación del derecho. Bien, hay un valor entonces en el auto presente. Continúa entonces con un par de ideas donde quisiera detenerme. En los últimos años, esto nuevamente la columna de editorial, ha cobrado interés el estudio de la jurisprudencia para comprender el razonamiento de un tribunal. Esto yo lo sostengo en mi tesis y a propósito del sistema de precedentes en Chile. Se dice, en Chile no hay precedentes. Ya dijimos, estamos de acuerdo, no hay precedente vinculante. Pero dice, ha cobrado interés el estudio de la jurisprudencia. Desde los albores de la República surgieron compendios, revistas que aglutinaban los fallos de lo que decía la Corte Suprema, que los estudiaban en el foro. Se citan sentencias pasadas. Ahora mismo tenemos un buscador que ha sido mejorado con inteligencia artificial, es decir, hay un interés en saber lo que se ha dicho en el pasado. Si no tiene ningún valor lo que se ha dicho en el pasado, ¿por qué tenemos repositorios? ¿Por qué tenemos motores de búsqueda pagados incluso? ¿Por qué tenemos revistas de jurisprudencia? ¿Por qué tenemos el género discursivo de los comentarios de jurisprudencia? Bueno, porque es relevante, porque importa. Es decir, hay una relevancia aun cuando no sea normativa, aun cuando no sea positiva, porque está íncito en nuestra comprensión de ciertos valores como son la igualdad de la aplicación de la ley, la seguridad jurídica, la certeza, y porque justamente además es un criterio de razonabilidad. Está mucho mejor fundado, aquel fallo es más legítimo, eh, es más razonable aquel que se funda en lo dicho en el pasado porque se inserta en una tradición y que justifica la vida en comunidad. No son casos aislados, los jueces no son free riders que resuelven según su antojo. Bueno, la siguiente, existe una permanente preocupación sobre cómo ir, la anterior, esta. Existe una permanente preocupación sobre cómo ir generando la mayor certeza jurídica para las personas con las decisiones de la Corte Suprema. De hecho, dice, bueno, ahí hay un problema en la transcripción que es una H, buscando la coherencia horizontal en el sentido de establecer líneas de decisión. Es decir, si bien en Chile dijimos no hay precedente vinculante, una sola decisión de pronto no genera esta vinculatoriedad, sí tenemos la tradición de buscar, de identificar líneas jurisprudenciales, lo que se llama en otros países la jurisprudencia constante. ¿Bien? El tema es que tenemos muchas líneas jurisprudenciales, a veces contradictorias. Eso ya lo vamos a ver después. Pero esta idea de este buscador va en pos de ese fin, de poder facilitar la construcción del acervo de la cultura jurídica nacional. La siguiente diapositiva. Eh, Vamos a pasar ahora a los problemas. Entonces ya vemos, no hay precedente vinculante, no es normativo, pero se puede hablar de una práctica de precedente, porque hay una mirada hacia el pasado. No da lo mismo, ¿ya? Y si yo tengo dos sentencias, una que se fundamenta en lo dicho por la Corte Suprema o en lo dicho por el propio tribunal en el pasado, se entiende que está mejor justificada, que responde a los estándares de un Estado constitucional de derecho de mejor manera. ¿Bien? Ahora, dicho esto, en la columna lo expresa muy bien. Buscamos la coherencia,
tratamos el respeto, buscamos la igualdad, la certeza, pero ¿qué problemas hay, sin embargo, en la cultura jurídica chilena del precedente? Voy a hablar de tres. Primero, la cuestión de la independencia interna. La segunda, la inconsistencia del propio Tribunal de Vértice, la Corte Suprema. Y luego, el volumen de causas que conoce la Corte Suprema como Tribunal de Vértice. Vamos a lo siguiente. La cuestión de la independencia interna. Veamos, para entrar en esto con el modelo chileno. Cuando se dice que no hay precedentes en Chile, lo que en verdad se está afirmando es que no existen precedentes relevantes normativamente, vinculantes. De este modo, la afirmación no existe un precedente significa que existan precedentes, que implica que es obligatorio legalmente seguirlos, unida a en Chile no hay un deber legal de seguir los precedentes. Así las cosas, yo estaría de acuerdo solo con la segunda afirmación, pero no con la primera. En efecto, es cierto que en Chile no hay un deber legal de seguir los precedentes, es más, ni siquiera existe una definición legal de qué se entiende por precedente, pero como les dije al principio, eso no es conceptualmente impedimento para negar la existencia conceptual de un precedente. En cambio, sostengo que en Chile, de hecho, sí usamos sentencias pasadas. Ya expuse lo que entiendo por usar sentencias pasadas. La evidencia acerca del uso de sentencias pasadas se encuentra en la propia redacción de las sentencias, que de hecho citan o parafrasean o meramente refieren al contenido o existencia de otras sentencias que resuelven de igual o distinto modo que la sentencia que realiza esta mención. Ello sumado al hecho de que las alegaciones forenses se invocan otras sentencias. Y al hecho de que, como ya les estaba mostrando, mantenemos repositorios y motores informáticos de búsqueda de sentencias pasadas. Si esto no tiene ningún fin, sería un ejercicio inútil, pero lo tiene. La pregunta que cabe hacerse entonces es, si no existe un deber legal de mencionar las sentencias pasadas, ¿por qué lo hacemos? La respuesta que ofrezco es que el uso de sentencias pasadas es relevante en términos fácticos, más allá de ser una mera regularidad. Relevancia que emana de la existencia de una práctica, un hábito, que dota a las sentencias que usa una sentencia pasada de una mayor justificación para la cultura jurídica, en este caso chilena. En consecuencia, es posible afirmar que en Chile hay un modelo de precedentes basado en el uso de sentencias pasadas en sentencias actuales. En Chile se dice que no existen precedentes, pero se observa una práctica de menciones de sentencias pasadas, pudiendo decirse que hay una relevancia práctica, de hecho, en el uso de estas sentencias. Vamos con el problema de la práctica de la independencia. Pareciera, como decía la columna, que la primera dificultad estriba en la cuestión de la independencia. Dice, y volvemos a la columna de la magistrada, tampoco es obligatorio para los tribunales inferiores, y esto es lo que me interesa, acorde con el principio de independencia de la judicatura. Ese es un lugar común, vamos a visitarlo. Cabe preguntarse si es cierto que el precedente, en este caso sería el precedente vertical, afecta a la independencia. Esto es un tópico muy extendido en la práctica chilena. Entender que por independencia un juez puede siempre decidir conforme con su propia interpretación del derecho. Y eso es un coto vedado, que nadie se lo puede privar. Pero si uno mira que la independencia consiste en el conjunto de garantías destinadas a que ningún juez se vea sometido a presiones extrañas al derecho a la hora de juzgar, entonces habría que revisitar esta afirmación. La independencia judicial es un conjunto de garantías para las cuales no sea solo los hechos del caso y el derecho lo que tenga a la vista el juez al momento de decidir, sin ninguna presión externa. Bueno, aquí hay una categorización de que la independencia externa, que se refiere a los otros poderes del Estado, ni la interna, que se refiere a otros tribunales, en especial los superiores jerárquicos, pueda influir. En Chile se habla mucho de que a propósito de la forma en la cual está dispuesta la carrera funcionaria, en la cual participan los propios superiores, que conforman las ternas en las cuales van a ser incluidos quienes quieren ir ascendiendo, sería un incentivo en contra de la independencia, es decir, en la medida que me congracio con lo que dice el superior, voy a garantizar que voten por mí para ir ascendiendo. Bueno, ese es un lugar común
Y entonces, en base a ello, se deriva la independencia, se asegura al no seguir los precedentes. O, dicho de otra manera, los precedentes afectan a la independencia judicial interna. Entonces, cabría pensar que el argumento señala que resolver conforme a lo que ha hecho la Corte Suprema sería dejarse influenciar y tener a la vista un elemento distinto del caso y del derecho vigente. Yo sostengo, y aquí sigo nuevamente a mi director de tesis, el profesor Núñez, que aquello es un error que parte de cierto normativismo o formalismo, y es pensar que el derecho está solo en los enunciados del legislador. En cambio, si se entiende que una norma no es sino el producto de la interpretación de una disposición, entonces el conjunto de esas interpretaciones que están en el discurso de los jueces es el verdadero derecho vigente de una comunidad. Es decir, cuando yo digo yo solo tengo que aplicar el derecho, no es igual a yo solo tengo que aplicar la ley. No, porque aplicar el derecho es ver el conjunto de las interpretaciones. Los textos, las disposiciones, no están ahí las normas, están en el producto de la interpretación. Por lo tanto, tomar en cuenta lo que han dicho otros tribunales acerca de la interpretación de una disposición es aplicar el derecho vigente. Resolver, seguir, aplicar, como lo ha hecho la Corte Suprema, es aplicar el derecho vigente. Y por lo tanto no es un atentado a la independencia, sino más bien es un deber, porque ese es el derecho vigente, no el que yo me invente en mi tribunal a solas, solo con mi mente. ¿Me entienden? De este modo, malamente se puede decir que resolver conforme a la interpretación hecha por una Corte Superior es alejarse del derecho. La siguiente diapositiva. Aquí quiero mostrarles eso. Si quieren estudiar más a fondo, la anterior, por favor, doctora. Es un artículo publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Viola los precedentes de la independencia judicial interna, que aborda con mucha más desarrollo este asunto. Pues la siguiente. Bien, descartamos ya el tema de la independencia como que se viese afectado por los precedentes. Veamos ahora la inconsistencia. Aquí voy a mostrarles algunas cuestiones que son más bien prácticas. La segunda problemática que hay es que pese a los mecanismos de uniformidad, estos no son tomados en serio por la propia Corte Suprema. La Corte Suprema tiene, desde luego, como suele ser en las Cortes de Derecho Continental, el recurso de casación. ¿Ya? La idea es propender a la uniformidad en la aplicación del derecho. También, hace algunos años, se han creado unos recursos que no se llaman de casación, que se llaman de unificación de jurisprudencia. Y tienden a lo mismo, a lograr esta unidad. Por si no lo saben, la Corte Suprema está formada por salas que resuelven por materias, pero también hay cuestiones que para ciertos casos se pueden ver por el Tribunal Pleno justamente para asentar un criterio jurisprudencial. ¿Bien? No obstante, se produce el problema sociológico en Chile, que depende mucho de la integración del día de esta sala, que va a variar el criterio jurisprudencial que se aplique. Por otra parte, para que ustedes también lo sepan, en Chile, junto con los magistrados, los ministros de la Corte que son de de, de planta, por así decirlo, existe la figura de los abogados integrantes, que se modifican una vez al año y que son profesores o abogados de ejercicio libre que durante ese periodo están para justamente subrogar o suplir la ausencia de alguno de los ministros titulares en la sala. Y esto también genera que llegan, según cómo sea la integración, cambios en los criterios jurisprudenciales. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí volvemos a la columna de opinión. De otra parte, el seguimiento de las líneas jurisprudenciales es consistente con la naturaleza de un tribunal de casación como es la Corte Suprema, pues su fin va más allá de la controversia particular, se vincula con la exacta observación de la ley en su significación general y la interpretación del alcance que tiene como norma general y abstracta aplicable a toda una serie indefinida de casos.
En el ejercicio de la jurisdicción, una Corte Suprema está llamada a defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y también la unidad del derecho objetivo. Bueno, dice bien la columna, dice bien la magistrada. Ese es el rol de una Corte Suprema, es lo que se espera de un tribunal de vértice, que justamente produzca esta unidad. Y obviamente lo esperable es que luego esto vaya permeando hacia los tribunales inferiores para que sigan esto como un faro, ¿verdad? Entonces uno espera la consistencia del propio tribunal de vértice. Vamos a la siguiente. Aquí vemos una opinión dada en la red LinkedIn de un profesor de Derecho Privado muy connotado acá en Chile, que muestra un caso. Esto es solo una muestra que quiero mostrar. ¿Por qué el sistema de precedentes austeridad de Chisis es mejor que uno como el nuestro? Bueno, y pone el caso en el segundo o tercer párrafo, dice, respecto de la teoría de la imprevisión. Que en Chile se discute si se aplica o no, pero bueno, que hay una sentencia que dice que la reconoce, no es el común, pero también hay otra que seguidamente hay una de 15 de julio del año 2024, donde la acoge y luego el 11 de marzo del año 2025 la misma Corte Suprema declara la alegación de caso fortuito o fuerza mayor esconde una imprevisión o alteración sobrevenida de las circunstancias, excusa que mientras no se modifique el Código Civil no tiene cabida en nuestro derecho contrario. O sea, la misma Corte Suprema, que como veíamos en la diapositiva anterior, tiene que guiarnos, tiene fluctuaciones, tiene variaciones. Hay otro profesor que en su momento hizo un análisis siendo los votos de cada uno de los magistrados de la Corte Suprema y veíamos cómo, según la configuración de las salas o la presencia o ausencia de esto, cambiaban los criterios. Esto no es deseable, claramente, porque si yo quiero que el tribunal de instancia siga lo que dice la Corte Suprema, lo que primero esperaría es que la propia Corte Suprema siga lo que ella misma dice, y aquello no ocurre en Chile. Vamos con la siguiente diapositiva. Los gieros jurisprudenciales. Bueno, esto, el caso más como pintoresco que tenemos en Chile es un asunto que no sé si se suscita en el derecho civil del Perú, pero es el siguiente. Respecto de la prescripción extintiva, está la figura de la interrupción de la prescripción. Y en Chile ha habido una duda o una diferencia jurisprudencial en orden a cuál es el acto que produce la interrupción de la prescripción. Si la sola presentación de la demanda hecha por el acreedor o la notificación de esa demanda. Esto por distintas interpretaciones de los enunciados del Código Civil. ¿Ya? Eso no es lo que nos interesa el día de hoy. Pero bueno, lo que les expongo en esta diapositiva es una columna de un civilista donde dice interrupción civil de la prescripción, giro jurisprudencial. Esto es de hace varios años atrás, creo que de 2016. Y desde ahí esto se suscitó por la llegada de un profesor de Derecho Civil como abogado integrante a la sala civil que ve esta materia. Y eso generó un cambio de cómo se había venido entendiendo la interpretación respecto a esta materia. Bueno, la anterior, por favor. La siguiente, después de giro. Ahí. Bueno, todo esto llevó a que la sala civil tenía una interpretación fluctuante. Algunas veces decía que era la presentación de la demanda, otras veces la notificación de la demanda. Luego, hay una sala que es la sala que ve las materias laborales, que son otros ministros. Pero también se produce ahí el tema de la prescripción de las acciones de los trabajadores. Y se volvió a replicar el mismo asunto. Pero ya ahora tenemos dos salas que tenían dos criterios distintos, en materia laboral y en materia civil. Pues bien, esto en el año, creo que fue el 95, si no, sí, en 1995, eh, se modificó el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil. Ya decíamos que la casación es una institución que tiende a reforzar el rol uniformador de la Corte Suprema. Pero acá se dijo, ya mire, en realidad vamos a poner un segundo refuerzo. Interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar que el recurso sea conocido y resuelto por el pleno del tribunal. O sea, ya en realidad sí puede ser, ¿verdad? Que la sala civil resuelva de una manera, la sala laboral resuelva de una manera, pero que lo resuelva el pleno, porque ahí sí que vamos a
a finiquitar esto y vamos a establecer una uniformidad en el criterio. Y entonces, claro, es una muy buena idea que el Pleno se pronuncie y que funcione verdaderamente la Corte Suprema como un tribunal de vértice uniformador. ¿Qué pasa después? Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí copio la noticia de un estudio jurídico en Santiago que justamente llevó el tema de la interrupción de la prescripción al Pleno, en una causa que tenía que ver con la sociedad Metro S.A. Bueno, no se ve desde ahí, quizás está muy pequeñito, pero al fondo dice, el Pleno del máximo tribunal se inclinó por la tesis de la notificación de la demanda en desmedro de la tesis de la presentación de la. Entonces uno dice, bien, al fin, llegamos a la sana doctrina, no importa cuál sea, lo que importa para estos efectos procesales es que defina, ¿me entiendes? No tanto en qué sentido, sino que al menos haya una claridad. Pues bien, después de este fallo se ha mantenido la dispersión de las líneas jurisprudenciales. Pero continuemos, bien, veamos la siguiente diapositiva. Si nosotros vemos aquí, esta es una imagen del buscador unificado de fallos del Poder Judicial, vemos que en la última pestaña dice líneas jurisprudenciales. Es decir, junto con podernos buscar por palabras clave que uno use distintas materias, podemos ir a buscar líneas jurisprudenciales. Es decir, el propio órgano del centro documental del Poder Judicial nos muestra sus líneas jurisprudenciales. Vamos a la siguiente. Y en esta materia, buscando interrupción de la prescripción, dice prescripción de la interrupción civil. La sola presentación de la demanda no interrumpe el plazo de prescripción. Y tengo una serie de líneas jurisprudenciales. Curiosamente, sin embargo, no está la línea jurisprudencial contraria. La siguiente diapositiva. Bueno, hasta aquí yo. Entonces, pueden ver entonces que justamente lo que uno espera en una cultura, sobre todo que no tiene precedentes establecidos de manera positiva, normativamente, que haya una coherencia interna en el órgano que corta en el vértice. Y eso en Chile no lo hay. Pese al esfuerzo que se entiende que está detrás de esto, de poder tener el conocimiento de las causas. Vamos ahora el problema del volumen. Uno esperaría que una corte de vértice, ¿verdad?, define, use mecanismos como el certiorari para poder tener pocos casos que resuelva cuando realmente sea importante su opinión. Parecido a lo que salía en el artículo 780, que el Pleno se reúna para definir. Bueno, dice el enunciado justamente cuando lanzan, esta es la página del Poder Judicial, o sea, el sitio informativo de este buscador de jurisprudencia. Poder Judicial estrenó nuevo buscador de jurisprudencia con uso de inteligencia artificial y acceso a más de 1.500.000 sentencias. Vamos a la siguiente. Bueno, la propia columna que les compartí dice, en estos días la Corte Suprema ha ofrecido a la comunidad un nuevo sistema de buscador de fallos con 250.000 sentencias del propio tribunal, de la sola Corte Suprema. Y después abajo pego un comentario de LinkedIn también, de un abogado que no, como no lo conozco, no puse no lo conozco personalmente, no puse su identidad, dice, nadie lo ha dicho, pero que la Corte Suprema haya producido más de 1.500.000 de causa es evidencia de lo mal que está nuestro sistema de justicia. O sea, claramente es posible lograr uniformidad si la Corte Suprema funciona más bien como un tribunal de tercera instancia. Ese es un problema cultural chileno. Conoce muchas causas. Todo llega a la Corte Suprema. La idea es que haya filtros. Vamos a la siguiente diapositiva. Eh, Antes de eso, porque todavía no hay ni la elección. Bueno, lo que quiero expresarle es que justamente el número, la gran cantidad de causas que conoce la Corte Suprema no la hacen ser una verdadera Corte Suprema, sino más bien una tercera instancia. La Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, no conoce más allá de 70, 80 causas por año y elige lo que quiere ver. Porque justamente si uno dice, esto yo ya lo definí, esto yo ya lo dije, no hay que volver a repetirlo, no me lo vuelva a preguntar. Yo lo voy a conocer cuando de verdad hay una circunstancia que amerite desviarnos, ya sea porque cambió la sociedad, ya sea porque las circunstancias del caso son distintas.
Pero si aquello no ocurre, ¿por qué voy a simplemente reiterar? Bueno, justamente por una cuestión epistémica, por una cuestión de carga de trabajo, el que todo llegue a la Corte Suprema confabula en contra de tener un sistema de precedentes en Chile. En definitiva, en Chile hay una práctica de mirar lo que se ha dicho en el pasado y por los tribunales superiores, pero esta práctica no es consistente, depende mucho de cuestiones internas del propio juzgador, y eso no está bien en un sistema constitucional. Con esto termino y reitero mi agradecimiento al Centro de Estudios Constitucionales en la persona del magistrado Ochoa Cardit y de la doctora Quispe Ponce por hacer esto posible. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Dio Vargas. Realmente ha sido una sesión muy enriquecedora. Tenemos algunas preguntas que nos están llegando y además muchas felicitaciones, no solo de Perú, sino también desde el mismo Chile y también sus colegas de Barcelona, ¿no? Entonces, muchas gracias. Están desde Girona, Barcelona y también de Valencia. Bien, vamos, que tenemos personas de España escuchándole en esta conferencia que además ha sido magnífica. Le decía que hay varias preguntas, pero nosotros hemos seleccionado dos preguntas. Antes de pasar a las preguntas, quisiera reiterar mi agradecimiento a todo el público que nos está siguiendo, más de 190 personas. Muchas gracias, pese a que la hora es difícil y son participantes de todo el Perú, también asesores, asesoras del Tribunal Constitucional. Les estamos pasando el enlace de asistencia para que puedan registrar, por favor, su asistencia y pueda llegarles en su momento el certificado correspondiente. Bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas y tiene usted, profesor Bio, 15 minutos para responderlas. Usted ha señalado que es posible afirmar que en Chile existe un modelo de precedentes traducido en el uso, en la referencia a sentencias pasadas. Desde esta perspectiva, además que lo ha hecho de manera muy clara, desde esta perspectiva usted considera, nos preguntan, si debería regularse el uso de precedentes en Chile. Esa sería una de las primeras preguntas que nos han llegado. Y la otra, que también creo que es muy importante, muy interesante la pregunta, puede darle lugar a que pueda desarrollar un poco el papel del Poder Judicial. ¿Qué rol juega la Corte Suprema de Chile, por supuesto, en la práctica del precedente? Como le había comentado, tenemos 15 minutitos para que pueda responder a la pregunta, profesor, doctor Bio. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy interesantes las preguntas. Sobre la primera, es como en Chile se usa la expresión, y además sobre esta pregunta es la pregunta del millón. Eh, Uno diría, ¿debemos regularlo o no? Y cuando pensamos en regularlo, ¿deberíamos establecerlo en la Constitución o en el Código Orgánico o en los códigos procesales? Lo que uno puede decir, mirando el derecho comparado, es que en aquellas partes o comunidades con más tradición de respeto por el precedente, no lo encontramos establecido de manera positiva. Es más bien una costumbre que está tan afincada en el comportamiento de los tribunales que no entenderían no hacerlo. ¿Ya? De esta manera, entonces, por una parte, yo creo que el establecerlo positivamente, regularlo, no es una solución mágica. Pienso yo que lo que hay en el caso chileno es más bien un déficit en la cultura jurídica, de no tomarse en serio. A ver, yo creo que la cultura de los litigantes se ve modulada por la cultura de los tribunales. Es decir, el justiciable siempre va a intentar un nuevo, una nueva interpretación, un desvío de cualquier línea jurisprudencial en la medida que piense que eso es posible. Porque obviamente, si tengo 5 instancias, voy a usar las 5 instancias. Si tengo recursos ad eternum, voy a usarlos, porque obviamente tengo que lograr el resultado que quiero.
Y es por eso que entonces son los tribunales los que tienen que producir esta cohesión, esta uniformidad. Y yo creo que ahí el tema es la mala concepción de la independencia judicial, que se presta para ciertos ejercicios quizás de un poco de soberbia intelectual, un poco de soberbia moral también, de pensar que uno sabe lo que es lo justo y no lo que han dicho otros, cuando en realidad hay un valor detrás de la uniformidad. Es cierto que a veces puede ser la solución no más óptima, consideradas todas las cosas, pero a veces es la más sensata para el tráfico jurídico, para la velocidad a la cual hay que responder, para darle certeza a las personas. Es decir, si yo no sé, o si ustedes lo saben, Chile es un país muy largo. Si dependiendo de el paralelo en el cual me encuentre, ese tribunal resuelve distinto en cada ciudad. Acá pasa, yo vivo en Valdivia, una ciudad que está a 800 kilómetros de Santiago. Y a veces solían llegar los abogados santiaguinos de la capital, obviamente. ¿Cómo se tramita acá? Bueno, tenemos el mismo código de procedimiento que ustedes. O sea, esa pregunta no debiese ser válida. ¿Ya? No debiese ser válida porque, pero es un hecho y obviamente es un déficit también para el justiciable. Ahora, si se regulara, la pregunta es, claro, se podría regular, pero sin cultura judicial, o sea, jurídica consistente, aún con la regulación, se buscaría el distinguishing, se buscaría el overruling, que son las dos principales formas de apartamiento del precedente. El distinguishing, es decir, este caso no es semejante o no es igual al caso anterior porque tiene una serie de características. Obviamente, se dan situaciones. Pasa con la aplicación de las disposiciones del legislador. Pero cuando no hay una cultura de la coherencia, de la uniformidad, se va a tender siempre a formular el argumento de la distinción. Eh, Como diría nuestro amigo común, Víctor, el doctor Víctor García, de la derrotabilidad, ¿me entiendes? De buscar esa excepción implícita. Eh, pero por otro lado, si es que hubiese alguna regulación, yo diría que debiese ser más bien al nivel de los principios, en algún sentido como parecido a esa disposición de 1841. Desde luego, una habilitación, una permisión fuerte. ¿Podrán los tribunales fundar sus fallos, sus sentencias en lo que ha dicho el Tribunal Superior? ¿Sí? O después, otra expresión de tipo deóntica, como deberá propender a mantener la uniformidad y la consistencia en su... Pienso que con eso ya bastaría, no creo que sea necesario, pero no lo haría más que en ese sentido. Y por otro lado, sí, y aquí si viene la regulación, no sería tanto en términos de establecer el precedente, sino más bien cuestiones orgánicas que permitan que la Corte Suprema vea poquitas causas y que tenga un filtro y un sistema de selección que les permitan solo conocer cuando les interese por una relevancia social de un cambio jurisprudencial o para reforzar una idea, pero no que conozca todo y que diga 30 veces lo mismo que ya he dicho. Creo que esa sería la principal misión, pero claro, acá, como ustedes sabrán también, ha habido dos intentos de reforma constitucional sin éxito y en ambos se pensó en revisitar la orgánica de la Corte Suprema y quizás habría que poder hacer esa distinción de fortalecer que sea una Corte Suprema, no una tercera instancia, no simplemente un tribunal superior. Respecto de la segunda pregunta, va en la misma línea. El rol de la Corte Suprema es justamente el que da el ejemplo. Es decir, si la Corte Suprema es consistente con su propio actuar pasado, eso indudablemente va a hacer que los tribunales de instancia adecuen su conducta, su comportamiento y no estén innovando tanto. Es decir, si la uniformidad viene es férrea, granítica, y que obviamente permite modificarse, aquí el precedente también, muchas personas lo entienden como que el precedente, y las sociedades cambian y no cambiamos nosotros. El cambio tiene que estar justificado, pero uno no puede sorprender al justiciable. Cuando uno va a cambiar un criterio, tiene que prepararlo, tiene que justificarlo. Porque si no, lo contrario es el reino de la arbitrariedad,
de la desigualdad, de la inseguridad jurídica. Yo creo entonces que el rol de los tribunales de ética es fundamental para dar ejemplo institucional y para asentar los criterios. Yo creo que en ese sentido va bien, o sea, la fuerza de los hechos, de tener un buscador jurisprudencial que nos va a mostrar la uniformidad, que nos va a mostrar el panorama completo, un tremendo panorama, además, que son más de 1,5 millones de sentencias. Eh, esto también tiene que ver con la litigiosidad. Si los criterios están asentados, cuando yo no me vea en la posición donde voy a adjudicar a favor, tampoco debería ir a litigar. Si acá también la litigiosidad aumenta, porque esto es como ir a pescar la suerte. Entonces, obviamente, no hay un incentivo a la estabilidad. Eso, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Dio Vargas. Muy bien, quisiéramos agradecer por responder a estas preguntas de manera así tan esquemática y clara. Quisiéramos también reiterarle nuestro agradecimiento por la conferencia y comprometerle, esperamos contar con su participación más adelante y también tender alianzas académicas con su universidad, con la Universidad de Valdivia, ¿no? Que está en Valdivia. Como habíamos señalado, una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y con la magnífica conferencia pronunciada el día de hoy por el profesor doctor Dio Vargas, el día de hoy cumplimos plenamente ese objetivo, por lo cual estamos muy, muy agradecidos, también agradecidos a la concurrencia del día de hoy. Antes de cerrar esta conferencia, quisiéramos invitar a toda la comunidad jurídica, tanto del Perú como a quienes nos acompañan desde Chile y también desde España, a las siguientes conferencias académicas del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Eh, el día jueves tenemos la conferencia Procedencia del habeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La cita es a las 11 de la mañana y está a cargo de dos asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional porque analizarán precisamente la procedencia de este proceso constitucional importante en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. También les invitamos a la Conferencia Internacional Jurisprudencia Relevante de la Corte Constitucional de Colombia sobre la inteligencia artificial. En este caso saldrá desde la Universidad Pompeu Fabra el profesor Jorge Roa Roa, trabajando una sentencia, una de las sentencias más emblemáticas de América Latina, ¿no? Sobre el uso de la inteligencia artificial que ha sido emitida por la Corte Constitucional de Colombia. La siguiente semana, el 24 y 25, también les invitamos a la conferencia sobre recurso de agravio constitucional y este mes cerramos también desde Colombia con el profesor Gutiérrez que abordará sentencias estructurales. Así que están plenamente invitados a todas nuestras conferencias. Para nosotros es un gusto que puedan acompañarnos en esta reflexión y en el trabajo que realizamos con mucho gusto para todas y todos. Muchas gracias, profesor Juan Diego Vargas. Ha sido de verdad un gusto escucharle. Entonces, si tiene alguna palabra más para que podamos cerrar ya la conferencia del día de hoy. Solo reiterar mi agradecimiento por la invitación y espero que no sea la última vez. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, le tomamos la palabra y de esta manera, reiterando nuestro agradecimiento a todas las personas que nos que nos han acompañado, damos por concluida la sesión. Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias.